Ya lo tenemos, decimos amén. Yo leo el 1, vamos a leer, hermanos, hasta el versículo número 31. Ahorita les voy a explicar por qué, es una lectura larga, pero ahorita les explico por qué. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así nos vamos hasta el 31. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ok, ahí vamos a detenernos. No sé cuántos habían leído este capítulo, no lo hemos leído todos, pero no sé cuántos se percataron de algo. Es un capítulo con un contenido increíble. Ahí hasta donde vamos, yo les voy a pedir un favor. Llegando a casa esta semana, vuélvanlo a leer detenidamente, y casi en cada texto van a encontrar ustedes verdades increíblemente hermosas. Hay una palabra ahí que se repite muchas veces, una frase que son 3 palabras: por la fe, por la fe, por la fe Abraham,
por la fe Isaac, por la fe Moisés, por la fe Sara, por la fe, por la fe, por la fe y por... Hebreos 11, algunos le llaman el capítulo del Salón de la Fama. Espiritualmente hablando, este es el Salón de la Fama. Ahí están todos los que fueron famosos. Y lo interesante es que todos ellos, en el caso de todos ellos, dice así, ¿por la qué? Por la fe. ¿Cómo lograron todos estos hombres lo que lograron? Por la fe. En ninguno de los casos dice por su erudición Moisés, o por su talento Noé, o por... No, en ninguno de los casos. Siempre usted va a leer por la fe fulano, por la fe sutano, por la fe y por la fe. Hermanos, y esto me hace pensar en algo. Si nosotros entendiéramos lo importante que es la fe, buscaríamos tener más fe. Buscaríamos ser hombres de fe y vivir por fe. Porque después de todo no hay mejor vida ni más tranquila que la que se vive por fe. Una vida por vista es angustiante. Una vida por vista que depende de lo que pase o no pase es angustiante, es estresante. La gente que vive por vista es gente enferma. Y no estoy diciendo que la vida por fe sea una vida de me cruzo de brazos, me tiro en la hamaca y digo, bueno, pues tengo fe. No, tener fe es creer. Creer es un verbo que implica acción y pasión. Entonces hablamos de tener fe para creer lo que hacemos, pero no como quien golpea al aire, decía el apóstol Pablo, sino sabiendo exactamente lo que queremos. Voy a hacer una pregunta fácil de hacer, difícil de contestar. No, ni tan difícil. ¿Cuántos de los que están aquí, no le vayan a levantar la mano, no tiene sentido, pero cuántos se consideran hombres de fe? Hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, yo soy una persona de fe? Yo tengo fe. Yo vivo por fe. Si se da cuenta, la mayoría no podríamos presumir de eso. Si hubiera un probador de fe, lo más seguro es que la mayoría saldríamos, ¿cómo, hermana Chelo? Mal, porque algunos ni siquiera, más de alguno aquí ni siquiera sabe lo que es la fe. Ahora, el punto es esto, queremos lograr cosas en la vida. Me pregunto yo, ¿queremos lograr cosas en la vida? ¿Sí o no? Ok, entonces voy a preguntar otra vez, ¿queremos lograr cosas buenas en la vida? Amén. Pues lo interesante es que lo que querramos lograr en la vida, para eso se necesita algo que se llama fe. No hay manera de lograrlo y que sea una bendición a menos que sea el resultado de la fe. Y esto lo aclaro porque alguien podría decir, yo conozco gente que no tiene fe y ha logrado cosas importantes, pero la pregunta es, ¿para su bendición o para su maldición? ¿Para su bien o para su ruina? Porque si es por fe, es bendición. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade aflicción con él. Entonces, no importa el sueño que tengamos, lo que nosotros queremos lograr en la vida, la clave es la fe. ¿Qué es fe? Creer. No solo eso.
Hay gente que dice, pues fe es creer en algo, o sea, tienes que creer en algo, en lo que sea. No, la fe espiritual es creer en Dios. De hecho, lo importante en la fe, alguien puede tener una fe muy grande, pero la fe toma su valor partiendo de dónde está sustentada. Alguien puede tener una fe ciega en Buda o en cualquier tontería. Esa fe no sirve. El verdadero valor de la fe se adquiere dependiendo dónde esté sustentada. Si mi fe está sustentada en Dios, esa es fe. Así que con más tiempo en su casa, estudien en el capítulo 11 de Hebreos. Y se van a encontrar con cosas muy bonitas donde dice por la fe y por la fe y por la fe. Mire, leyendo la Biblia, me encontré con algo. Que el asunto de la fe, o el problema de la falta de fe o la dificultad para tener fe, no es propia de nuestros tiempos, ha existido siempre. Hay 2 o 3 historias, no las vamos a leer, solo le voy a decir dónde están. Una está, no lo busque, Mateo 6 del 25 al 30, en el Sermón del Monte. Yo no sé si cuando Jesucristo, en el Sermón del Monte, porque Él le dice a los discípulos, a los que lo están oyendo, Él les empieza a hablar, dice, no se afanen. ¿Por qué se afanan? Vean ustedes los pajarillos, no trabajan, no guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Vean las flores del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. Y si las flores del campo, que hoy son y mañana se mueren, Dios las viste así, luego ¿qué les dijo? ¿No hará mucho más con vosotros? ¿Qué? Hombres de poca fe. Yo estaba pensando, yo me imagino que tuvieron alguna plática previa. No sé, me imagino que le han de haber dicho al Señor Jesucristo, Señor, nosotros te vamos a seguir, nosotros ya dejamos todo, pues Pedro dejó la pesca, Mateo que era Leví, pues dejó el banco de los tributos, que era, cada quien había dejado algo y me imagino que platicaban, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ya dejamos todo. Y yo me imagino que, porque prácticamente no era solo una enseñanza, prácticamente si ustedes leen bien, los estaba reprendiendo, porque al último les dice, vean los pajarillos, vean las flores, vean esto. Si Dios ya le dio un cuerpo, no les va a dar con qué vestirlo. Si Dios ya les dio la vida, no les va a dar el alimento. Y luego concluye con una amonestación, hombres de poca fe. La mayoría de nosotros somos gente de poca fe. Eso de yo tengo mucha fe, ¿lo ha oído usted? No, hombre, yo tengo mucha fe en Dios. Pues sí, yo también, especialmente cuando no me duele nada. Especialmente cuando no hay ningún problema, especialmente cuando todo va bien, yo tengo mucha fe. Y creo que Dios es todopoderoso y que Dios es amor y que Dios cumple sus promesas. Claro que lo creo, no al 100%, lo creo al 1000%. Cuando todo va bien y cuando las cosas van mal, ¿lo sigo creyendo igual? No. Y debo sentirme culpable. Culpable no necesariamente, porque es parte de la humanidad. Pero sí preocupados porque no podemos permitir que eso pase. En otra ocasión,
se subieron a la barca, Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús estaba cansado y se fue ¿a qué? A dormir. Y mientras él dormía, dice la Biblia que se vino una ¿qué? Una tempestad. Yo quiero recalcar la palabra tempestad, dice. Y que dice, y se vino una tempestad. Ahora, analice usted qué tan grande debe haber sido la tempestad. Acuérdese que muchos de ellos eran pescadores y no se amedrentaban por cualquier cosa. Ellos eran hombres que estaban impuestos a las tempestades, estaban impuestos a andar en el agua, sabían lo que eran los momentos críticos. Mi pensamiento es para que esos hombres rudos que estaban impuestos se hayan asustado, ¿cómo sería la tempestad? Debe haber sido grande. Bueno, muy seguramente usted y yo nunca pasemos por una tempestad en el mar. Pero de que van a llegar tempestades, van a llegar. De que va a haber tempestades que van a azotar contra nuestro barco, las va a haber. Ahora o mañana o pasado. Pues bienaventurado el que se vaya limpiecito de este mundo sin haber pasado por ninguna tempestad. ¡Qué bueno! El punto es que Jesús dormía y ellos fueron a despertarlo. Eso lo veíamos hace unos días, lo predicaba, no sé si Eudi. Y fueron a despertarlo y le dijeron: Señor, cuídanos que perecemos. Jesucristo llegó, reprendió la tempestad. Dice, y hubo gran bonanza, y les dijo, otra vez, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Y en el otro evangelio dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Los está reprendiendo. Y la pregunta también es para nosotros, ¿dónde está nuestra fe? ¿Usted quiere ver a un cristiano contento y sonriendo y así con cara de sol cuando todo le va bien, tiene buen trabajo, gana bien, los hijos bien, la familia bien, todos con salud? ¿Quiere verlo con amargura, que las cosas no vayan bien? ¿Dónde está entonces nuestra fe? Porque sonreír cuando todo va bien, eso es fácil. Pero esa no es fe. Hombres de poca fe, lo regañó, lo reprendió por la falta de fe que tenía. En otra ocasión había un hombre que le llevó a un muchacho y le dijo: mi hijo tiene un espíritu inmundo que lo sacude con violencia y lo echa al fuego y hace esto y esto, y los discípulos no pudieron sanarlo, no pudieron exorcizarlo. Se lo llevan a Jesús y Jesús reprendió al demonio. Y entonces ahí se quedaron admirados, y ya cuando estaban aparte le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él les dijo: por su poca fe, y porque además este género no sale sino con oración y ayuno. No voy a repetir tanto esto, hermanos, porque hay una serie de eventos registrados en la Biblia donde el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar varias veces a sus discípulos porque tenían un problema. ¿Cuál era su problema, hermana Reina? ¿Cuál era esa carencia que Jesús notaba y que le preocupaba? Y los enfrentaba una y otra vez. ¿Cuál era esa carencia? ¿Cuál era ese problema, hermana? ¿Les faltaba qué? Les faltaba fe. ¿Y por qué era preocupante para Jesucristo? Pues porque Él sabía.
que un hombre sin fe está vano. Un hombre sin fe puede tener los mejores deseos, los mejores planes, todos los sueños, la mejor metodología, el mejor de los sistemas, puede tener todo y piensa que va a funcionar. No, si no hay fe no hay bendición, si no hay bendición no se llega a nada. Hubo un momento cuando ellos le dijeron al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y a mí se me hace interesante porque mire, pasaron por tantas cosas. ¿Sabe en qué momento ellos le dicen: Señor, aumentanos la fe? Pues fue en un momento cuando le dijo: ustedes van a ir al mundo y van a morir como mártires. No. Ustedes van a ir por el mundo y van a sufrir en mi nombre. Y entonces ellos dijeron: aumentanos la fe. No. ¿Sabe en qué momento ellos dijeron: aumentanos la fe? ¿Sabe ante qué situación, ante qué circunstancia? Ahí en Mateo 17, a ver, busque Mateo 17. Le va a dar curiosidad en qué momento. A ver. No es Mateo 17, ahorita le digo cuál es. Se lo digo y usted me ayuda a encontrarlo, pero es cuando se acercan a preguntarle cuántas veces tenían que perdonar a su hermano. Si alguien lo encuentra, me dice. Ok. Pero es otro texto, ahorita lo vamos a encontrar, no se apure, pero permítame tantito. Lucas 17, yo sabía que era. Lucas 17, me interesa mucho que lo leamos, porque usted dice, bueno, uno necesita fe para muchas cosas. Lucas 17, verso 1 al 5, vea en qué momento ellos dijeron: aumentanos la fe. Lucas 17, del 1 al 5, si lo tenemos decimos amén. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, listos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. ¿A quién? A tu hermano, si peca contra ti. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. A ver, tantito le pido su atención. Lo interesante es que cuando ellos dicen: Señor, aumentanos la fe, usted y yo hubiéramos pensado que esa petición vendría después de una misión, pues imposible. Señor, aumentanos la fe, porque lo que nos están mandando a hacer, Señor, si no nos aumentas la fe, no vamos a poder. Lo interesante es que no era ninguna misión imposible. Cuando ellos llegan a ese punto de pedirle que les aumente la fe,
Versículo 3 otra vez, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lea conmigo el 5. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué? Aumentanos la fe. Vea qué interesante, a mí se me hizo interesante esto. Porque no lo dijeron cuando la tormenta, no, cuando él dijo, hombres de poca fe, Señor, es que la tormenta era grande, aumentanos la fe. No lo dijeron cuando el endemoniado, Señor, es que el demonio era un demonio muy fuerte, aumentanos la fe. No lo dijeron cuando hablaban del futuro y los afanes, Señor, entiéndenos, somos humanos, nos preocupa el futuro, no sabemos qué vamos a hacer, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe cuándo lo dijeron? Vas a perdonar a tu hermano. Y si tu hermano viene y si peca contra ti, repréndele. Y si viene y te pide perdón, perdónalo. Y si 7 veces al día viene, si 7 veces al día peca contra ti y viene 7 veces y te pide perdón 7 veces, perdónalo. Ah, Señor, está más duro que la tormenta, esto está más duro que el endemoniado, esto está más duro que los afanes, Señor. Aumentanos, ¿qué? Aumentanos la fe. Lo platicaba yo con Rosdemil y dice, pero ¿por qué pidieron que les aumentara la fe? Pues porque se necesita fe. Fe para creer. Vea usted cómo la fe en términos generales es lo que nos mueve. Yo creo que este año, si tuviéramos que pedirle algo a Dios, sería, Señor, aumentanos la fe, aumentame la fe. ¿Sabe que algunos ni siquiera aumentame la fe? Dame fe. Porque aumentame la fe es, sí tengo, a lo mejor muy pequeña. ¿Cómo qué tan pequeña? Porque para mover un grano para poder mover una montaña se requiere una fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Usted qué mueve? Algunos no, con nuestra fe no movemos ni una canica. Entonces, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, con esa fe nosotros podríamos mover una montaña. Y si usted y yo no movemos ni una canica, ¿de qué tamaño es tu fe, Fer? ¿De qué tamaño es nuestra fe? No tenemos fe. Esa es la verdad. En la práctica no tenemos fe. Porque el gozo se nos va así. Llega el recibo del agua, el del teléfono, el de la luz, se descompone el coche, se fundió la plancha, se descompuso el refrigerador. Se acabó la alegría de la casa. Oye, estamos al lado nosotros. La plancha, el refrigerador, todo al mismo tiempo, llega la luz, los chamacos ya no tienen zapatos, el otro, estamos al lado, se descompone el carro, estamos al lado. Oye, pues no apenas antier estabas tan contento. Pues sí, pero yo cómo iba a saber que me iba a pasar todo esto. No, pues no se sabe, por eso hay que tener fe. Esa petición de parte nuestra hacia Dios, hermanos, es importantísima. Cualquier cosa que usted y yo vayamos a lograr en nuestra vida tendrá que ser por fe. ¿Alguna vez se ha sentido impotente ante alguna situación y que usted haya dicho,
híjole, quisiera tener más fe. A mí me pasó el lunes. De esas veces que usted dice, ¿cómo quisiera tener fe? Qué feo es no tener fe. No tener fe es como si usted lo pusieran a correr 10 kilómetros cuando usted hace 30 años que no corre ni 10 metros. Es sentir que se muere. El lunes pasó algo que me hizo pensar en todo esto que estoy diciendo. Y mire, y ni siquiera pasó en mí. Yo después lo trasladé hacia mí. Dije, no, pues, no, Señor, no, yo necesito tener fe. Ayúdame a tener fe, porque si esto que está fuera de mí pues me pegó, me hizo pensar tantas cosas. Llegamos al hospital. La gente empezó a bajar. Bastante gente, afortunadamente. Y ya terminando, una señora se acercó y dice, oiga, bueno, un señor, dice, ella quiere que suba a orar por su hijo. Dice, es que ella no habla español, entonces quiere que usted suba a orar por su hijo. Le digo, sí, ¿cómo no? Y luego ya otro señor, va a orar, le digo, sí. Dice, ¿podría usted orar también por mi hijo? Un señor de totonaco, de calzón blanco. Y le digo, sí, ¿cómo no? Pero yo no sabía que tenían. Ya cuando, no, pues en pediatría, y entramos ahí, híjole. Dice el Señor, el primero me dijo, ore por mí, dice. Es que me hizo la pregunta, por eso estoy dolido o tocado, porque me dijo, ore por mí, usted que tiene fe. Y cuando le dicen eso, hermana Chela, ore por mí, usted que tiene fe. Y usted en su corazón, ¿qué piensa? ¿Qué dice? Si supieran qué, si supieran que no tengo. Pero dan por asentado que usted tiene fe. Incluso hay quienes le dicen, a usted Dios sí lo oye, porque usted es bueno, porque usted va a la iglesia, porque usted lee la Biblia. Ore por mí usted que tiene fe. ¿Y qué tal cuando usted descubre que no tiene fe? Tiene fama, pero no tiene fe. Y me dice este hombre, ya llegamos, un jovencito de 13 años, Mario se llama el muchachito, y le digo, ¿qué tienes, hijo? Leucemia. Y el señor, el papá, se recargó así y le puso la mano así en el hombro al hijo. Dice, yo quiero que mi hijo viva, yo no quiero que mi hijo se muera, dice. Por eso le pido que usted ore, usted que tiene fe, dice, porque los médicos me dicen que necesito juntar, listos, 500,000 pesos para el tratamiento de mi hijo, para un trasplante de no sé qué, dice. Dice, yo gano 80 pesos en la milpa, allá en Filomeno Mata. Yo, fíjese lo que me dijo, no tengo ni idea cuánto es 500,000 pesos. Dice, y no quiero que mi hijo se me muera. Dice, pero llorando decía, ¿de dónde voy a juntar tanto dinero si no sé ni cuánto es 500,000 pesos? ¿Sabe lo que eso significa? Y luego me dijo, ore por mi hijo para que no se me muera. ¿Cómo se imagina usted que me sentí yo? Desarmado. Bueno, ¿cómo se hubiera sentido usted? Pues hice una oración. Intenté tener fe en ese momento. De corazón lo intenté. Y luego venía la señora que tiene el niño que no habla español, y el niño habla algo de español, y le digo, ¿cómo te llamas, hijo? Francisco. Dice, muy amable, dice, pero dígame, Pancho. Ok, Panchito. ¿Y tú qué tienes, hijo? Leucemia.
Y la mamá lo mismo, dice, pero si usted ora, Dios lo va a oír, dice. Le digo, bueno, pues vamos a hacer una oración. Pero ¿sabe usted la sensación de impotencia que se siente de no tener la fe suficiente como para hacer una oración? Una oración con fe que no duda. Porque los cristianos somos muy abusados. Cuando nos falta fe y dudamos en el momento de la oración y de la petición, decimos, Señor, yo te pido esto, y una palabra nos saca de problemas, pero, y ya salimos de problemas. No somos capaces de pedir un milagro. No tenemos la fe suficiente para pedir un milagro. No nos atrevemos a pedir el milagro. Y no estoy ni siquiera diciendo que si lo pedimos Dios lo va a hacer. Él sabrá si contesta la oración. No tenemos la fe para atrevernos a pedir el milagro. ¿Y por qué no nos atrevemos? No tenemos la fe para tener el atrevimiento de pedir un milagro, hermana Clementina. No nos atrevemos porque nuestra fe es tan chiquita que no somos capaces de decir, Señor, cúralo. No nos atrevemos a decir eso, porque inmediatamente asalta la duda. Y si yo digo, Señor, cúralo, ¿y qué tal si no lo cura? Yo debo tener fe para pedir. Y debo pedir con fe, sin dudar. Pero mi fe es tan chiquita que no me alcanza. Y ese es un problema. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Es yo creo. Hay que definir, hay una palabra engañosa por ahí que han metido, que no es correcta, es yo creo. Jesús dijo, al que cree con fe todo le es posible. ¿Tú crees? Muy bien, que se ha hecho contigo conforme a tu fe. Tuviste mucha fe, así será hecho. Pero es yo creo. No es, porque ahora es muy común en las iglesias de la nueva corriente. ¿Cuál es la palabra mágica que se usa hoy? Decláralo. No, el único que puede declarar es Dios. Yo puedo pedir y debo pedir con fe, creyendo. Declararlo es casi como una orden. Nosotros no podemos ordenarle a Dios. Nosotros podemos y deberíamos de tener la fe y tener el atrevimiento de poder decir, Señor, bendice a este hombre. Señor, haz un milagro aquí. Pero nos falta fe. Ahora estoy hablando de cosas. Si nos falta fe, estamos llorando porque pues, no hay dinero para el gas. Y ya se amargó el día y ¿sí? Es que se descompuso el coche y allá está ponchado ahí, no, pues ya me arruinó el día. Eso no es nada. Yo creo que debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos aumente la fe. ¿Usted qué necesita? ¿Que le aumente la fe o que le dé fe? ¿Qué le pediría en esta tarde? ¿Auméntame la fe o dame fe? Yo creo que la mayoría tendríamos que decir, Señor, dame fe. Y se va a notar.
se va a reflejar en nuestra vida. El que tiene fe y el que no tiene fe, los dos luchan. Solo que uno está confiado y el otro vive lleno de dudas. No es que porque usted tenga fe ya no va a luchar. No, pues ya tengo fe, ya no voy a luchar. No, como quiera tenemos que luchar. El que tiene fe y el que no tiene fe, los dos tienen que correr. Solo que el que tiene fe sabe que va a llegar a la meta. El otro está lleno de dudas, de miedo, de temores, de incertidumbre. Y esa es una vida desgastante, esa es una vida fea. El que tiene fe igual se tendrá que esforzar, pero con la certeza firme de que si llega el momento en el que yo ya no puedo correr, pues Dios me tomará en sus brazos y correrá por mí. Me echará de su espalda y me llevará y yo voy a llegar. Dios lo ha prometido y yo lo creo. El otro va creyendo en su técnica, va confiando en esto y en aquello y en lo otro, y es una vida desgastante. Así que, y concluyo con esto que voy a decir, es importante. Es una pregunta: ¿está usted listo para algún evento difícil de su vida? ¿Aguantaría usted un golpe duro? O sea, ¿tenemos usted y yo suficiente fe como para soportar un golpe duro en la vida? ¿Qué piensa? Porque hay golpes duros. Y a veces lo digo tanto que ya ni quiero decirlo, pero ¿qué siente un padre cuando le dicen su hijo tiene leucemia? ¿Cómo cree que salga alguien de ver al médico cuando le dan la noticia de que su hijo tiene leucemia? Alguna situación crítica. No estamos exentos. Somos seres humanos y nos puede pasar cualquier cosa. Y ahí es entonces donde tenemos nosotros que tener una provisión suficiente de fe por si llega ese momento. ¿Qué tan fácil es decir Dios proveerá a Israel? Decirlo es fácil. ¿Qué tan fácil es creerlo y vivirlo, hermano René? Armando, tú sales todos los días en tu coche, tú eres taxista. Tú necesitas tener fe. Tú necesitas creer que Dios proveerá y que Dios te va a ir poniendo. Hermana usted necesita tener fe, porque muchos pasan por ahí, pero antes de llegar a Tacos Enrique, están los chinos y están las tortas de Doña Tota y están las gordas de no sé quién. Y usted necesita tener fe para creer de corazón que le van a decir adiós a las gordas de Doña Tota y a los chinos. No, tampoco, yo aquí. Y ahí se atoran con ustedes. Eso es fe. No hay otra cosa más que la fe. Cualquiera en la actividad que tengamos es asunto de fe. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe y por la fe y por la fe y por la fe y siempre por la fe. Porque además, y concluyo con esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe. Vamos a hacer una oración, hermanos. Pues yo diría muy especial. Le vamos a pedir a Dios fe. Hermano Ismael, ¿cómo andas de fe?
Armando, ¿cómo andas de fe, Armando? Algunos decimos, ¿qué es? Fe es creer sin duda alguna que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer en nosotros. Creer en Dios firmemente. Hermana Ida, ¿cómo anda de fe? ¿Qué le preocupa más a la gente, andar sin fe o andar sin feria? A la mayor parte de la gente anda más preocupada cuando no trae feria, o sea, dinero, vamos, dinero. No, que nos preocupe la falta de fe. Eso es lo más importante. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Cerramos nuestros ojos. Y así mientras usted y yo oramos, yo le hago una pregunta. Si Jesucristo se parara ahorita frente a usted y frente a mí, ¿qué nos diría? Hijo, te felicito por la fe que tienes. ¿O cree que nos diría, hombre de poca fe? Yo creo que lo segundo. Pero es un buen momento. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y si esta tarde tocamos este tema, solo Dios sabe por qué. No estoy diciendo que va a venir algo triste a su vida o a la mía, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que las cosas grandes que esperamos solo se consiguen con fe. Si usted y yo no tenemos fe, nos pasaremos el resto de la vida luchando y luchando y luchando y desgastándonos y no conseguiremos nada, porque la fe opera milagros. Dios responde a la fe de sus hijos. Dios premia la fe de sus hijos. Si usted y yo tenemos fe, Dios puede hacer milagros. Si usted y yo no tenemos fe, Dios no puede hacer milagros donde no hay fe. Así que este es un buen momento para decirle a Dios, Señor, dame fe, Señor, por favor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, dame fe. Señor, ayúdame a creer, quítame lo incrédulo. Auméntame la fe, Señor. Ayúdame a depositar mi vida en tus manos, como el niño que se abandona en los brazos de la mamá. Ayúdame a tener fe, Señor. Hágalo. Señor, Padre Santo, entendemos, Señor, que la vida es dura cuando no hay fe. Por eso te pedimos en esta tarde, Señor, que nos des fe. Y si hay un poquito de fe en nuestro corazón, Señor, entonces aumenta esa fe. Ayúdanos a creer, Señor, de todo corazón. Ayúdanos a creer con una sonrisa en los labios. Ayúdanos a creer alegremente. Padre bendito, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que en esta tarde nos bendigas con fe en nuestro corazón. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Me dijo un muchacho hace unos días, más bien yo le dije, y bueno, ¿y tú cuándo te vas a casar? Dice, es que la vida está muy difícil. ¿Estás esperando que se ponga fácil para casarte? No te vas a casar nunca. Dice, es que de repente es difícil dar un paso de esa naturaleza. Le dije, pues, si tu miedo es más grande que tu amor y que tu fe, mejor no te cases. Porque el matrimonio es un acto de fe, no es un volado, es un acto de fe. Dices que no tengo casi nada. No te apures, cuando yo me casé yo no tenía casi nada, yo no tenía nada. Y la mayoría de los que nos casamos no teníamos nada. Fue un acto de fe. Digo, así que al paso que vas, yo te aconsejo que mejor abandones el romance si no tienes el amor, y si tu miedo es más grande que tu fe y que tu amor, olvídalo. Dice, entonces me aviento. ¿Tienes fe? Hermanos, esto es en todo. Aviéntese. Y si no, pues luego, ¿y la fe? Eso ya es irse derrotado. Voy a ir, pero me van a decir que no. No, pues no vaya. El no, ese ya está asegurado. ¿Usted va por el qué? Usted va por el sí. Yo mañana voy por el sí. Es un reto grande que tengo, que yo voy por el sí. No sé exactamente qué voy a hacer, pero voy a hacer algo. Ellos tienen que pensar que de veras sé lo que hago. Y voy mentalizado en, bueno, de esa manera. Entonces, aviéntese, tenga fe. No son los mejores los que logran las cosas, son los que tienen fe para intentarlo. Hay gente que se queda parada así en un pie. Me aviento, no me aviento. Esos somos los miedosos que de repente... ¿Sabe usted por qué yo nunca he aprendido a nadar? Por miedoso. Sí, mis hijos saben nadar bien, y ahí me da pena ir a las albercas porque me ando metiendo al chapoteadero. No sé nadar y a veces estoy así, me aviento. ¿Y si me ahogo? Y nunca me he aventado. Ya a mi edad digo, ya para que me aviento. No me vaya a morir ahora sí de veras a mi edad. Bueno, pero todo fuera como nadar. Ya no va a haber otro diluvio, así que no hay problema. Aviéntese, tenga fe e inténtelo en el nombre de Dios. Que Dios los bendiga. Eudi, concluye, hijo.